conociendo la verdad acerca de Jesús el Mesías. Dr. John Ankerberg y Dr. John Weldon. Prefacio. «Qué torpes son ustedes», les dijo Jesús «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Lucas 24 2.25-27, vi. Pero las cosas que Dios enunció desde el principio por boca de todos los profetas, esto es su Cristo, Mesías, que iba a sufrir, esto lo ha cumplido. Hechos 3:18, Nasb. Si nosotros examinamos esos pasajes en el Antiguo Testamento, los cuales la sinagoga antigua los refirió como mesiánicos, encontramos más de 456. Y su aplicación mesiánica se encuentra sustentada por más de 558 referencias a los escritos rabínicos más antiguos. Una búsqueda cuidadosa de sus citas de las Escrituras muestran que los postulados principales del Nuevo Testamento concernientes al Mesías están totalmente respaldados por las declaraciones rabínicas. Alfred Eversheim, un maestro de idiomas y expositor Warburton en Lincoln's Inn, Oxford, expositor de Greenfield sobre la Septuaginta, The Life and Times of Jesus the Messiah, Vol. 1, pp. 163-164, La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Jesús de Nazaret cambió el mundo. Nunca ha habido un hombre como él, y jamás lo volverá a haber. Él es el tema de más libros, actuaciones, poesía, películas, y adoración que cualquier otro hombre en la historia. Leer sus palabras con todo cuidado, junto con las de Mahoma, Buda, las escrituras hindús, o aquellas de cualquier otro líder religioso, es desconcertarse por su poder y singularidad. Aquellas personas que le escucharon preguntaron con asombro, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Mateo 13:45, vi. Y mirar lo que él hizo es convencerse intuitivamente de las declaraciones básicas de la fe cristiana. Como el famoso escritor Malcolm Muggeridge dijo, las palabras de los evangelios, en el sentido más verdadero y absoluto, pueden ser llamadas palabras santas, y sin blasfemia, atribuidas al mismo Dios. Sea lo que fuere que el buen cristianismo ha hecho por el mundo ha sido debido a Jesús. Pero ¿quién fue este hombre? El propósito de este material es mostrar cómo las escrituras hebreas predijeron siglos por adelantado la venida de un Mesías divino para toda la humanidad, y que Jesús es el cumplimiento de esas profecías. Algunas personas han afirmado que estas declaraciones fueron hechas después que Jesús vivió, y no antes. Pero todas las escrituras hebreas se completaron en el año 400 a.C. y no importa cómo usted puede ver las escrituras hebreas, un hecho es irrefutable: la Septuaginta, que es la traducción al idioma griego de todas las escrituras hebreas, se completó en el año 247 a.C. Por consiguiente, aún los críticos deben reconocer que cada profecía que discutiremos en este libro, y muchas más, existieron mucho antes del tiempo en que Jesús vivió, de hecho, por lo menos 250 años antes de que él naciera. También mostraremos que el Mesías es mencionado en cada detalle específico en las escrituras hebreas, y que es literalmente imposible poder explicar esas predicciones aparte de la Biblia siendo una revelación divina de Dios para la humanidad. Hay personas hoy en día que rechazan esa conclusión, pero rehúsan a considerar las profecías imparcialmente y en su propio mérito. Solamente un prejuicio preexistente en contra de la misma profecía sobrenatural, como las personas que tienen una cosmovisión racionalista, o un prejuicio en contra de estas profecías que se refieren a la persona de Jesús, son las que pueden impedir que alguna otra persona acepte las escrituras como mesiánicas. Hemos escrito este libro para presentar una pequeña porción de la evidencia que se encuentra en las escrituras hebreas que predicen la venida del Mesías. Creemos que Dios dio esta evidencia para que aquellas personas que están disponibles para permitir que los hechos hablen por sí mismos, puedan descubrir la verdad. Resolviendo un misterio. ¿Existe alguna evidencia en la historia de que Dios brindó información cientos de años por adelantado acerca de una persona que él sabía que iba a vivir? ¿Qué informes específicos se dan y dónde pueden ser localizados? Las personas quienes recibieron esa información llegaron a reconocer que se les había dado una información especial. ¿Constituyen estas profecías una evidencia sólida para nosotros hoy en día? ¿Es posible para nosotros justificar esta información aparte del hecho de que debe de haber sido originada por Dios? ¿Y la comunidad judía de antes y después de Cristo creyó que estas mismas escrituras hebreas señalaban a un Mesías venidero? Las profecías en el Nuevo Testamento son como pistas en una historia de misterio.
En este libro trataremos de reunir suficientes pistas para identificar la persona especial de quien hablan las escrituras hebreas. Como veremos, estas pistas nos van a obligar a preguntar, ¿quién es la simiente, descendiente, de la mujer que aplasta la cabeza de Satanás? ¿Quién es la simiente de Abraham, Isaac y Jacob que eventualmente bendice a todas las naciones? ¿Quién es el profeta como Moisés de quien Dios dice, ustedes deben escucharlo? ¿Quién es el que crucificaron? ¿Quién es el niño que es Dios y que tendrá un reino sempiterno? ¿Quién fue molido y traspasado por nuestras transgresiones para que pudiéramos ser sanados por sus heridas, sobre el cual el Señor puso la iniquidad de la humanidad? ¿Quién es el renuevo justo, el Rey sabio, que será llamado el Señor justicia nuestra? ¿Quién es el ungido que será cortado después de 483 años? ¿Quién es el eterno, que será Señor sobre Israel, y que nacerá en Belén Efrata? ¿Quién es Jehová, a quien traspasaron, por quien Jerusalén y toda la nación de Israel hará lamentación y duelo? Nadie puede negar que la misma Biblia afirma ser la revelación única de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté adecuado y capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3 2.16-17 NASB. Si usted no está de acuerdo con ello, el material de este libro debería interesarle, porque las afirmaciones de la Biblia son únicas y van de la mano con las profecías del futuro Mesías. Si las profecías verdaderamente llegan a cumplirse, entonces la Biblia ha brindado información acerca del futuro que solamente puede provenir de Dios. Estamos conscientes de que algunas personas han aplicado diferentes interpretaciones a estos versículos proféticos, pero estamos convencidos de que esa clase de interpretaciones son el resultado de malas interpretaciones o suposiciones prejuiciadas, las cuales no permiten que la evidencia hable por sí misma. Antes de examinar las mismas profecías, sin embargo, queremos documentar el hecho de que Dios sí prometió brindar información por medio de sus profetas concerniente al futuro. 1. ¿Prometió Dios hablar, por medio de sus profetas, las cosas concernientes al futuro? Dios sí prometió hablar por medio de sus profetas. De hecho, Él dijo que ello sería ciertamente una prueba de que Él era Dios, el verdadero Dios para toda la tierra. Él aún desafió de una vez por todas a que cualquier persona hiciera alguna declaración sobre el futuro que sería tan exacta como sus declaraciones sobre el futuro. ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. Punto. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Isaías 44 2.78 mi énfasis añadido. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Isaías 45 2.21 vi, énfasis añadido. Es significativo ver que de todas las escrituras hebreas las más mesiánicas se encuentran en Isaías, y en ellas Dios con frecuencia habla de su habilidad para predecir el futuro. Él desafía a los dioses falsos, ídolos, y a sus profetas a que demuestren su propio caso. Por ejemplo, anuncien lo que ha de suceder. Digan qué nos depara el futuro, así sabremos que ustedes son dioses. Isaías 41 2.22-23 vi, énfasis añadido. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. Por eso declaré esas cosas desde hace tiempo, te las di a conocer antes que sucedieran, para que no dijeras, fue mi ídolo quien las hizo. Isaías 48 2.3-5 vi, énfasis añadido. El Nuevo Testamento también declara que los antiguos profetas hebreos hablaron bajo la inspiración de Dios. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1 2.20-21 vi, énfasis añadido. Además hace la declaración que los profetas de la antigüedad, cuyos escritos abarcaron un período de varios miles de años, estuvieron todos de acuerdo con respecto a una futura persona específica. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Hechos 10:43 vi, énfasis añadido. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo, Mesías, padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Hechos 26 2.22-23 vi, énfasis añadido. 2. ¿Cuál es la definición de la palabra Mesías?
La palabra Mesías se toma del Salmo 22 y Daniel 9 2.25-26 en donde Mashiach, hebreo, Cristos, griego, significa el ungido. Este término toma su significado de la práctica judía de ungir a los profetas, sacerdotes y reyes cuando asumían su oficio respectivo. Por ejemplo, como un término genérico se puede aplicar a un rey terrenal como David, 2 Samuel 19:21, quien fue ungido para cumplir el propósito divino de su oficio. Sin embargo, hubo un personaje único a quien el término Mesías se le aplicó en un sentido especial. Dios habló sobre un futuro soberano de Israel que se sentaría en el trono de David y establecería una era de justicia y paz sin paralelos. Él tendría de manera simultánea los tres oficios de profeta, proclamación con autoridad, sacerdote, deberes espirituales, y rey, soberano político. Él realmente sería el cumplimiento último ante el cual todos los demás usos del término Mesías no serían sino una oscura prefiguración. Este sería el que vendría y de quien Dios de manera única identificaría de antemano. Como el apóstol Pedro escribió, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer, Hechos 3:18, vi, énfasis añadido. 3. Si profecías específicas fueron cumplidas por el Mesías, ¿considera la ciencia de la probabilidad esto como prueba de que Dios existe? Cualquier persona puede hacer predicciones, eso es fácil. El que se cumplan es otra historia. Mientras más declaraciones se hagan sobre el futuro, y cada vez más detalladas, son mejores las oportunidades de demostrar que uno está equivocado. Por ejemplo, ¿cuán difícil cree usted que sería indicar la muerte precisa que un nuevo y desconocido líder religioso sufriría miles de años a partir de hoy? ¿Podría usted describir y predecir un nuevo método de ejecución actualmente desconocido, uno que no sería inventado sino hasta cientos de años después? Eso fue lo que hizo David en el año 1000 a.C. cuando escribió el Salmo 22. Además, si usted puede pensar en 50 profecías específicas sobre algún hombre en el futuro que usted nunca conocerá, ¿cuán difícil cree usted que sería para ese hombre poder cumplir esas 50 profecías de las predicciones que usted hizo? ¿Cuán difícil sería para él cumplir 25 de esas predicciones sobre las cosas que otras personas le harían a él y que estuvieran completamente fuera de su control? Podría ser posible arreglar que una o dos de esas profecías se cumplieran, pero sería virtualmente imposible para cualquier hombre arreglar y cumplir todas estas predicciones por adelantado. Si se puede demostrar que estas profecías fueron predichas acerca del Mesías cientos de años por adelantado, y que un hombre las cumpliría todas, entonces ese hombre lógicamente tendría que ser el Mesías. Dios dio un gran número de profecías, más de 400, acerca del Mesías por lo menos por dos razones. Primero, harían que el Mesías fuera obvio identificarlo. Y segundo, haría que el cometido de un impostor fuera imposible. Ahora hagamos una pregunta fascinante. Si asumimos que unas 456 profecías las cumplió una sola persona, ¿qué diría la ciencia de la probabilidad sobre eso? En resumen, diría que si se hicieran predicciones exactas acerca de un futuro Mesías y vieran su cumplimiento años después en una persona, eso sería una prueba razonable de que sí hay un Dios. Y eso es así. La ciencia de la probabilidad intenta determinar la posibilidad de que un evento dado suceda. El profesor emérito de ciencias en el Colegio Universitario Westmont, Peter Stoner, ha calculado la probabilidad de que un hombre puede cumplir la mayor parte de las profecías referentes al Mesías. Las estimaciones fueron calculadas por 12 diferentes aulas sumando un total de 600 estudiantes universitarios. Los estudiantes pesaron cuidadosamente todos los factores, discutieron cada profecía detenidamente, y examinaron las distintas circunstancias que pudieran indicar que personas hubieran conspirado juntas para cumplir una profecía en particular. Hicieron sus estimaciones lo suficientemente conservadoras para que, finalmente, llegaran a un acuerdo unánime entre los alumnos escépticos. Entonces, el profesor Stoner tomó esas estimaciones y las hizo aún más conservadoras. También animó a otros escépticos, o científicos, para que hicieran sus propias estimaciones para ver si sus conclusiones eran más que justas. Finalmente él sometió sus cálculos para que fueran revisados por un comité de la afiliación científica estadounidense. Luego de examinar esos cálculos, este comité verificó que sus cálculos eran confiables y exactos con respecto al material científico presentado. Luego de examinar 8 profecías diferentes, el profesor Stoner y sus estudiantes estimaron de manera conservadora que la posibilidad de que un hombre cumpliera todas esas 8 profecías era 1 en 10 al 17. Para mostrar lo grande que el número 10 al 17 es, un 1 seguido de 17 ceros, Stoner dio esta ilustración. Imagínese que se puede cubrir todo el estado de Texas con monedas de plata de $1 con un grosor de 60 centímetros.
El número total de monedas de plata de $1 sería 10 al 17. Ahora escoja solo una de esas monedas, márquela, y déjela caer desde un avión. Luego mezcle completamente todas esas monedas por todo el estado de Texas. Cuando eso haya sido hecho, coloque una venda sobre los ojos de un hombre, y luego dígale que viaje en la dirección que quiera en el estado de Texas. Pero en algún momento él tiene que detenerse, agacharse sobre esa capa de 60 centímetros de grueso de monedas de $1, y tratar de sacar la moneda que está específicamente marcada. Entonces, la posibilidad de que ese hombre encuentre esa moneda específica en el estado de Texas sería igual a la oportunidad que los profetas tendrían para que 8 de sus profecías se hicieran realidad en un solo hombre en el futuro. El profesor Stoner concluye así: el cumplimiento de solamente esas 8 profecías prueban que Dios inspiró los escritos de esas profecías de una manera indudable y que tiene solamente una oportunidad en 10 al 17 de ser absoluto. 6. Otra forma de decirlo sería que cualquier persona que minimice o ignore el significado de las señales bíblicas de identificación relacionadas con el Mesías, sería muy tonta. Pero, por supuesto, hay mucho más que solo 8 profecías. En otros cálculos, Stoner usó 48 profecías, a pesar de que pudo haber usado 456, y llegó a una estimación conservadora de que la probabilidad de que 48 profecías sean cumplidas por una sola persona es de 10 al 157. ¿Y cuán grande es 10 al 157? En 10 al 157 años, una hormiga realmente podría movilizar todos los átomos de 600.000 trillones de trillones de trillones de trillones de nuestro universo a una distancia de 320000000000000000000000 kilómetros. Podría movilizar un átomo a la vez, trasladando cada átomo una distancia de 30.000 millones de años luz, viajando solamente a la velocidad de 2 centímetros cada 15.000 millones de años. Este número increíblemente grande ilustra por qué es imposible para cualquier persona haber cumplido todas las profecías mesiánicas al azar. De hecho, una importante autoridad de la teoría de la probabilidad, Emile Borel, declara en su libro Probabilities and Life, las probabilidades y la vida, que una vez pasamos más allá de una oportunidad en 1050, las probabilidades son tan pequeñas que es imposible pensar que eso ocurrirá alguna vez. Y 10 al 157 es casi infinitamente más grande que 10 al 50. Lo que todo esto significa es que es imposible para que estas 48 profecías sean cumplidas aparte de la predicción divina. Esta es una prueba de que debe de haber un Dios que sobrenaturalmente dio esta información. La pregunta es, ¿se puede demostrar que esas profecías en realidad existen? Ahora pasaremos a examinar varios pasajes proféticos que nos brindan declaraciones específicas acerca del Mesías. Conforme usted las lee, hágase las siguientes preguntas. ¿Es realmente esta una profecía profética acerca de una persona futura? ¿Solamente Jesucristo la cumplió y no nadie más? ¿Cómo fue posible para que cada una de estas profecías encontrara su cumplimiento en un hombre cientos de años en el futuro? En otras palabras, si se admite que cada profecía es acerca del Mesías y si Jesucristo cumplió todas esas profecías, ¿no es eso una prueba de que Jesús es el Mesías? 4. Génesis 3:15. ¿Quién es la simiente, descendiente, de la mujer que aplasta la cabeza de Satanás? El texto bíblico, 1400 a.C. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Génesis 3:2.14-15. El contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es la tentación y caída de Adán y Eva por el engaño de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis 12:2.9 y 22.2 la identifica como la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Para aquellas personas que solamente aceptan las escrituras hebreas como las autorizadas, la serpiente en Génesis 3:14 no puede ser un simple animal. La serpiente debe de ser una persona. La palabra enemistad en las escrituras hebreas es una palabra especializada que siempre se refiere al odio entre personas. Nunca se usa para describir una enemistad entre un animal y una persona. En este pasaje Satanás ya ha engañado a Adán y Eva. Los tres son ahora abordados por Dios. Lo que Dios dice es asombroso. La explicación del texto. Al examinar con cuidado este texto, encontramos un número de cosas. Dios está hablándole a la serpiente, la cual no es un animal y se identifica en el libro de Apocalipsis como Satanás. Dios dice que Él pondrá enemistad, un odio irreconciliable, entre la serpiente, Satanás, y la mujer.
Dios dice que esa enemistad se propagará a la simiente de la serpiente y a la simiente de la mujer. Luego Dios habla específicamente de uno de la simiente de Eva, como él, un descendiente varón. Dios anuncia que él, un día va a aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás, y Satanás va a herir su talón. Entonces aquí vemos que se mencionan 5 participantes en este versículo: 1. Satanás, 2. La mujer, 3. La simiente de Satanás, 4. La simiente de la mujer, y 5. Finalmente, uno de la simiente de la mujer, él quien aplastará la cabeza de Satanás pero que se ha herido en el talón por Satanás. ¿Qué significa que el descendiente varón de la mujer aplaste la cabeza de Satanás? Los traductores han interpretado la palabra hebrea magullar, dañar, herir como aplastar. Esto se debe a que esta palabra se ajusta mejor al significado del contexto. La palabra textual hebrea significa quebrar o deshacer en pedazos, herir severamente. A pesar de que la misma palabra hebrea sea, tanto la cabeza como el talón son aplastados, vemos que una de las heridas es irreversiblemente mortal, y la otra no. ¿Por qué? La razón es el lugar que fue aplastado. En la cabeza, eso es irreparable, es un órgano tan vital como para que pueda sobrevivir después de ser aplastado. Esto no es así para el talón. El aplastarle a alguien el talón es producir una herida seria pero no irreparable. Si una persona se para sobre la cabeza de una serpiente, la misma quedará irreversiblemente aplastada, entonces la imagen señala que la herida de la serpiente es mortal. Por otro lado, un talón herido puede ser curado y volver a su normalidad. Por eso es que el gran erudito hebreo Frank de Litz dijo que este versículo nos enseña que la promesa de la victoria es definitiva sobre la serpiente, porque ésta sufre una herida mortal. En resumen, Dios está diciendo que la simiente masculina de la mujer será victoriosa sobre Satanás porque él, la serpiente, será herido mortalmente. ¿El descendiente masculino de Eva en este versículo se refiere a la persona de Jesucristo? Está claro que debe de referirse a algún hombre futuro y, como veremos, el mismo Dios le agrega otras señales de identificación para contestar esa pregunta. Jesús sí se ajusta a los requisitos referidos allí. El mismo Jesús dijo que él había venido a destruir las obras del diablo. Juan 12:31, 16:11, comparece Hebreos 2:14, 1 Juan 3:2.8. ¿Alguien más en toda la historia ha pronunciado esta declaración? Cuando Jesús murió en la cruz, él proveyó y dejó disponible la salvación para toda la humanidad, Juan 3:16. Él quebró el poder que Satanás ejercía sobre la humanidad, y ahora provee la victoria sobre el pecado y el diablo. Debido a la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, él le produjo un golpe fatal al dominio de Satanás sobre las personas, Hechos 10:38, 26 2.15-18, Efesios 4:2.8, Colosenses 2:15, Santiago 4:2.7. En el futuro, en la segunda venida de Jesús, él va a derrotar de manera permanente al diablo al removerlo de la tierra y lanzarlo en el lago de fuego para siempre. Romanos 16:20, Apocalipsis 20:10. El texto también habla de la simiente, descendiente, de la serpiente y la simiente, descendiente, de la mujer. La descendencia de Satanás se refiere a los demonios, o ángeles caídos, que lo siguieron en su rebelión. A través de todas las escrituras se nos dice que la simiente de Satanás intenta destruir a la humanidad. Juan 8:44, Apocalipsis 12:2.9, 16:14. La simiente de la mujer obviamente se refiere a sus hijos, toda la humanidad. Dios describe el alcance del conflicto. Involucrará a todas las generaciones futuras, entre tú, de Satanás, simiente y la simiente de ella, de la mujer. 1 Pedro 5:2.8, 1 Juan 5:19. El éxito que tuvo Satanás en engañar a Adán y Eva dio como resultado la separación de ellos de Dios, Génesis 3:2.8, 21-24. Y Satanás continuará engañando y produciendo desorden en la simiente de la mujer y toda la humanidad. Apocalipsis 12:2.9, 22.23. Sin embargo, en el futuro, Dios promete que un descendiente masculino de la mujer va a aplastar y derrotar a Satanás y su simiente. ¿No es este el mensaje del Evangelio? ¿No fue Jesús el que dijo que él había venido a dar su vida en rescate de muchos y a destruir las obras de Satanás? Mateo 20:28, Juan 12:31, 16:11, para proclamar libertad a los cautivos, y poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. En otras palabras, este texto en Génesis 3 ya está hablando de Jesús, el Salvador, que vendría a revertir las obras destructoras de Satanás sobre toda la humanidad. ¿Fue Génesis 3:15 reconocido por los judíos como mesiánico? La respuesta es sí.
Las mismas palabras de ese versículo obligaron a que los eruditos judíos les aplicaran una connotación mesiánica mucho antes del nacimiento de Cristo. 16. Por eso es que el Dr. Charles Feinberg, profesor de semítica y del Antiguo Testamento en el seminario Talbot, ha documentado que, nunca ha habido un tiempo, desde los días antiguos al presente, cuando la interpretación mesiánica de Génesis 3:15 no haya tenido sus seguidores. La comunidad judía en Alejandría, 247 a.C., y después los Targumim 18 demuestran lo anterior. En la comunidad judía, el Targum Pseudo Jonathan de Génesis 3:15 se mantiene como prueba de que los rabinos antiguos creían que las palabras en este versículo se referían a los días del rey Mesías. Lo mismo puede decirse del Targum de Jerusalén. En su Exposition of Genesis, exposición del Génesis, el renombrado erudito del Antiguo Testamento, H. C. Leopold, hace la siguiente observación: la Iglesia judía, según el Targum, consideraba este pasaje como mesiánico desde el mismo principio. 5. Génesis 12 2.23, 22-18. ¿Quién es la simiente de Abraham, Isaac y Jacob que eventualmente bendice a todas las naciones? Los textos bíblicos, 1400 a.C. Y Jehová le dijo a Abraham: yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12 2.23. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. El contexto de estos pasajes. En Génesis 12, Dios le ordenó a Abraham abandonar su propio país y viajar a la tierra que te mostraré. Génesis 12 2.1, Nasb. Ahí Dios le prometió que le haría una gran nación y que toda la tierra sería bendecida por medio suyo. En Génesis 22, Abraham, quien ahora es Abraham porque Dios le cambió el nombre, y ha sido probado por Dios. Abraham le demostró a Dios que él está dispuesto a hacer lo que Dios le pida. Dios toma esto y le promete a Abraham que de su simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. La explicación de estos textos. Según la profecía en Génesis 12, sabemos por la historia que ésta se cumplió literalmente porque, 1. Dios hizo de Abraham una gran nación, la nación judía. 2. Dios sí bendijo abundantemente a Abraham. 3. Dios sí hizo grande su nombre, él es honrado por judíos, musulmanes y cristianos. También sabemos que todos los pueblos de la tierra fueron bendecidos a través de Abraham, tanto cultural como espiritualmente. En asuntos de banca, comercio y finanzas, el mundo le tiene a Israel una deuda inmensa. En asuntos de habilidad política, particularmente la habilidad política internacional, la deuda es también muy grande. Desde el tiempo de David hasta ahora, los israelitas han estado al timón, algunas veces en una nación y otras en otra nación. En ciencia, literatura y música, la deuda también es grande. Pero por encima de cualquier otra cosa, la literatura de los profetas de Israel se ha traducido a todos los idiomas. Israel ha sido el canal de comunicación para la humanidad sobre el monoteísmo de la religión de Yahvé. Supongan que nos detenemos aquí y preguntamos, ¿se ha honrado la promesa? ¿Todas las familias de la tierra han sido bendecidas en Abraham y su simiente? ¿Quién podría responder lo contrario, sino afirmativamente? En Génesis 22:18, Dios le promete a Abraham que todos los pueblos de la tierra serán bendecidos debido a su simiente, en singular refiriéndose al Mesías. Ve a Gálatas 3:16. Es probable que Abraham supiera de la promesa hecha por Dios a Adán y Eva de que de la simiente de la mujer un descendiente varón vendría para aplastar la cabeza de Satanás. Ahora Dios extiende su promesa a través de la simiente de Abraham. La pregunta es, ¿quién es el descendiente de Abraham del que Dios habla a través del cual bendecirá a todas las naciones? En este punto, es muy pronto poder identificar la persona específica del futuro que bendecirá a todas las naciones. Pero quien quiera que esa persona específica, o simiente, fuera, él debe de ser un descendiente de este único hombre, Abraham. El apóstol Mateo coloca al principio de su libro esta importante declaración: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:2.1, b. ¿Por qué? Porque Mateo había leído las escrituras hebreas y sabía que Dios había prometido bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Los hechos muestran claramente que ningún hombre ha tenido esa clase de influencia espiritual en el mundo como Jesucristo. 24. La bendición espiritual de Abraham también fue evidente para el apóstol Pablo, que escribió en Gálatas 3:2.8-9. En efecto,
La Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe, en el Mesías, a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti, de la simiente de Abraham, serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Debido a limitaciones de espacio, no podemos describir en detalle la línea genealógica que se vuelve cada vez más angosta que Dios reveló. Sin embargo, un corto resumen de las promesas de las Escrituras revela que la persona especial de Dios solamente podía provenir del linaje y circunstancias siguientes. De la simiente de la mujer, cualquier hombre es posible. De Abraham, uno de los descendientes se selecciona de todos los hombres de la tierra. De Isaac, no de Ismael, la mitad del linaje de Abraham queda eliminado. Génesis 26 2.24. De Jacob, no de Esaú, la mitad del linaje de Isaac queda ahora eliminado. Génesis 28 2.13-14. De Isaí. Isaías 11 2.1, Lucas 3:23, 32. De David, Isaí tuvo por lo menos 8 hijos, 7 quedan ahora eliminados. 1 Samuel 16 2.10-13. De Belén, todas las ciudades del mundo quedan ahora eliminadas, excepto una. Miqueas 5 2.2. 6. Deuteronomio 18:15, ¿quién es el profeta como Moisés de quien Dios dice, ustedes deben escucharlo? El texto bíblico. 1400 a.C. Moisés está hablando: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a él deberán escuchar. Dios está hablando: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios, y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Yo mismo le llamaré a cuentas. Deuteronomio 18:15, 18, 19, la Torá. El contexto de este pasaje. A través de Moisés, Dios está advirtiéndole a Israel que se mantenga apartado de las prácticas malignas de las naciones cananeas circundantes. Deuteronomio 18 2.9-12. En su advertencia, Dios le indica a Israel cómo hacer la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Deuteronomio 13 2.15, 18 2.19-22. Cualquier profeta que hable en nombre del Señor y que sus palabras no se cumplan es un falso profeta. Dios no ha hablado por medio de él. Es más, Israel puede un día esperar a un profeta que será como Moisés, el cual Dios levantará e identificará de manera especial. La explicación del texto. Piense usted por un instante. ¿Sería un profeta como Moisés un personaje único en Israel? ¿Por qué este profeta como Moisés sería considerado como una referencia del Mesías venidero? Primero, es un hecho de que a través de la historia, la nación de Israel no le aplicó a ningún profeta estas palabras en particular. Eso no quiere decir que uno o dos rabinos individuales no intentaran colocar esa aplicación a un profeta favorito. Pero no puede negarse que la nación de Israel como un todo, nunca reconoció a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento que fueran como Moisés. Segundo, esta no fue una referencia a Josué porque, 1. No hay ningún parecido entre Moisés y Josué. 2. Josué nunca es mencionado como un profeta ni tampoco llenó el oficio de un profeta. 3. En tiempos de Josué se dijo específicamente: ningún profeta se ha levantado como Moisés. Deuteronomio 34 2.10, Nasb. Tercero, la palabra profeta está en singular, así que debe referirse a algún profeta futuro de manera individual. No fue sino hasta que Jesús llegó que ninguna persona había sido antes superior a Moisés, porque solamente se dijo de Moisés y de Jesús que conocían al Señor y hablaron con él cara a cara. Deuteronomio 34 2.10, compárese Números 12 2.8, Mateo 3:17, Marcos 9 2.7, Juan 11 2.41,42, 17 2.15. Cuarto, hasta el tiempo de Cristo se puede documentar que los judíos no creyeron que el profeta había llegado. Por eso los líderes de Israel le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta? Juan 1:21, lo cual Juan negó.
Pero cuando la gente vio los milagros de Jesús dijeron, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo, y verdaderamente este es el profeta y hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés. Juan 6:14, 7:40, 1:45, vi. ¿Cuál fue la evidencia que persuadió a la gente en tiempos de Jesús de que él era el profeta único del que Dios dijo que sería como Moisés? ¿Podría haber alguien más que no fuera el Mesías ser digno de ser considerado el que era considerado como Moisés? En el siguiente material daremos los paralelos entre Moisés y Jesús, demostrando que Jesús fue como Moisés. Pero también demostraremos que Jesús fue más grande que Moisés. Solamente Jesús cumplió totalmente eso y fue más allá del oficio profético de Moisés, y es aquel único que Dios prometió que vendría. Apuntó el gran fundador de una religión. Moisés emitió la revelación de Dios de la ley y fundó la religión de Israel. Pero Jesús emitió la revelación completa de Dios de la gracia y la verdad. Juan 1:17, cumplió toda la ley, Mateo 5:17, y se convirtió en el fundador y salvador de la religión cristiana. 1 Timoteo 2:5-6. B. Un gran revelador de Dios. Moisés reveló a Dios al escribir la Torá. Moisés no señaló a la gente hacia sí mismo, sino que fielmente escribió acerca de Dios y acerca de aquel de quien Dios le habló en el futuro. Pero Jesús declaró, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Juan 5:2.46-47, NASB, énfasis añadido. Sin embargo, Jesús no solamente habló sobre Dios, Jesús declaró que él era Dios. Juan 5:18, 10:30. C. Un gran dador de la ley. Moisés fue el único autorizado por Dios para darle las leyes a Israel. Pero fue Jesús quien dio el entendimiento completo de Dios de la ley y le dio leyes nuevas a Israel. Jesús citó la ley cuando dijo, ustedes oyeron que fue dicho. Pero agregó lo que ningún otro profeta jamás se atrevió a decir, pero yo les digo. Mateo 5:2.21-22. Por eso es que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Mateo 7:2.28-29, vi. D. Un gran hacedor de milagros. Moisés fue un gran hacedor de milagros, las 10 plagas de Egipto, la separación del Mar Rojo, etc. Éxodo 7:14, Deuteronomio 34 2.10-12. Pero Jesús hizo milagros aún más grandes que Moisés. Él dijo, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, sus milagros no serían culpables de pecado. Juan 15:24, vi. De hecho, nadie puede negar sus milagros porque fueron atestiguados literalmente por miles de personas. Varones israelitas, escuchen estas palabras, Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Hechos 2:22, NASB, énfasis añadido. Jesús no solamente le ordenó a las violentas tormentas que le obedecieran, sino que de manera instantánea sanó a miles de personas de enfermedades incurables y deformidades físicas, levantó gente de los muertos, les dio la vista a los ciegos de nacimiento, expulsó demonios, y aún conquistó a la muerte cuando él resucitó de entre los muertos. Mateo 4:23, 8:2.3,16, 23:27, 9:2.6, 35, 14:14, 25, 15:30, 19:2.2, 21:14. Marcos 1:34, 3:10, Lucas 4:2.33-35, 40, 7:2.11-15, 21, 8:2.41-56, Juan 2:2.19-22, 9:2.17, Hechos 10:38. Todo esto es por lo que las multitudes estaban llenos de asombro. Marcos 5:42, NASB, y ellos se maravillaban diciendo, jamás se ha visto nada igual en Israel. Mateo 9:33, NASB. Un gran redentor. Moisés rescató a Israel de la atadura y la esclavitud de Egipto. Éxodo 3, 4, Hechos 7 2.20-39. Pero Cristo rescató al mundo de la atadura y la esclavitud del pecado. Mateo 20:28, Efesios 2 2.18, Romanos 3 2.28-4 2.6. Un gran mediador. Moisés fue el mediador entre Dios e Israel. Pero Jesús es ahora el mediador entre Dios y toda la humanidad. 1 Timoteo 2 2.5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. B. G. Un gran intercesor. Moisés fue el gran intercesor por Israel.
previniendo que Dios lo destruyera completamente cuando adoraron el becerro de oro. Éxodo 32 2.7-14, Números 14 2.11-20. Pero Jesús es un intercesor más grande. Él ahora intercede en nombre de toda la humanidad. Juan 3:16, Hebreos 7:25, observe Números 21 2.49 y Juan 3:14. Un gran profeta, juez y rey. Moisés fue un gran profeta, juez y rey. Éxodo 18:13, Deuteronomio 33 2.5. Pero Jesús fue un profeta, juez y rey mucho mayor. Juan 1 2.19-21, 29-34, 45, Mateo 2 2.2, Juan 5 2.26-29, Hebreos 7:17. Moisés fue como el Mesías. Pero Jesús fue el Mesías. Él les dijo eso a la gente común y a quienes estaban en autoridad, como el sumo sacerdote judío. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Juan 4 2.25-26, énfasis añadido. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Cristo, Mesías? Jesús respondió, yo soy. Marcos 14 2.61-62. ¿Fue Deuteronomio 18:15 reconocido por los judíos como mesiánico? La misma, Sefer HaMitzvot en los mandamientos negativos, el número 13, dice, el profeta a quien Dios levante debe de ser de entre tu propio pueblo. Deuteronomio 18:15. Esto también quiere decir que él debe de levantarse en la tierra de Israel. El Talmud asevera que el Mesías debe de ser el más grande de los profetas, como siendo el más cercano en espíritu a nuestro amo Moisés. Esta predicción, en Deuteronomio 18:15, entonces, solamente puede recibir su realización en el Mesías. Eso fue así comprendido por los judíos en los días de nuestro Señor. 7. Salmo 22. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es el que crucificaron? El texto bíblico, 1000 a.C. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza? Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera, y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa, me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22 2.1, 7, 8, 14 y 18, El contexto de este pasaje. El Salmo 22 es tanto un grito de angustia como un cántico de alabanza a Dios. Lampe identifica apropiadamente el contexto de este pasaje como la oración angustiada de David como un piadoso y sufriente víctima de los prolongados y viciosos ataques de los enemigos a quienes él no ha provocado y de quien el Señor, aún, no lo ha liberado. El erudito hebreo Charles Brooks explica lo siguiente sobre el Salmo 22 en su libro Messianic Prophecy, Profecía Mesiánica. El Salmo 22 describe a un sufriente con un cuerpo violentado y febril, y pies y manos traspasados. Él está rodeado de enemigos crueles, quienes se burlan de él por su confianza en Dios, y dividen sus ropas como botín. Él se encuentra abandonado por Dios por un momento, hasta que él es llevado al polvo de la tierra. Luego, él es liberado, y alaba a sus liberadores con sacrificios. La explicación del texto. En este pasaje, el cual describe los sentimientos y circunstancias del rey David, encontramos asombrosos paralelos que se ajustan a la experiencia futura de Jesucristo en la cruz. La pregunta entonces es, ¿son estos paralelos pura ficción y que solamente se encuentran en las mentes de los cristianos, o son palabras que David escribió hace 1000 años antes de Cristo las cuales se ajustan perfectamente y predicen la persona de Jesucristo? Como David Warren ha dicho, están los cristianos en lo correcto al interpretar este salmo como una predicción de Cristo. Es la única interpretación que está de acuerdo al sentido común. La siguiente es una explicación de las palabras reales en el Salmo y una mirada al cuadro increíblemente exacto que él mismo dibuja de Jesucristo durante su crucifixión 1000 años más tarde. 1. David dijo, Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22 2.1. Jesús pronunció esas mismas palabras mientras moría en la cruz. Mateo 27 2.46. Estas expresan exactamente su dolor mientras fue cargado con el castigo de los pecados de todo el mundo. 1 Pedro 2.24, 1 Juan 2.2. En otras palabras, habiendo sido cargados los pecados de la humanidad a su cuenta, eso dio como resultado su separación de Dios, su Padre. Gálatas 3 2.13-14. David dijo: ¿Cuántos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza? Salmo 22 2.7. El significado de la palabra menear es mover o sacudir la cabeza burlonamente. 32 también es un gesto de desprecio que incluye el hecho de que los adversarios no solamente estaban de acuerdo y aprobaban el sufrimiento de la víctima, sino que también disfrutaban bien de sus adversidades y calamidades. Todo esto le sucedió a Jesús. Él fue literalmente despreciado, menospreciado, y burlado por las multitudes que le rodeaban en la cruz. Las palabras que David usó, lanzan insultos, meneando la cabeza, ajustan perfectamente. 1. Los gobernantes religiosos que permanecían mirando, aún los gobernantes estaban burlándose de él. Lucas 23:35. B. 2. Los soldados, también los soldados se acercaron para burlarse de él. Lucas 23 2.36-38. B. Y 3. Uno de los criminales a su lado, uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. Signo de interrogación abierta. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. B. Antes de su crucifixión, Herodes y sus soldados también se burlaron de él. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas. Lucas 23:11. B. Durante su juicio los principales de los sacerdotes y los maestros de la ley hicieron lo mismo. Ahí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Lucas 23:10. B. Finalmente, Mateo registra lo siguiente acerca de la muchedumbre: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27 2.39-40. De nuevo, todo esto se ajusta a la profecía del Salmo 22. 3. David dijo: como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera, y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. Salmo 22 2.14-15. Como el agua, la sangre de Jesús en la cruz fue derramada de su cuerpo. También es un hecho que la crucifixión estira los huesos del cuerpo y los disloca. Esto le sucedió a Jesús. Finalmente, el vigor de Jesús se secó. Él tuvo sed y luego murió. Juan 19 2.28-30. Cuando sangre y agua brotaron del costado traspasado de Jesús. Juan 19:34. Esta es una prueba médica de que su corazón literalmente se reventó, cumpliendo las palabras de David: mi corazón se ha vuelto como cera, y se derriten mis entrañas. Salmo 22:14. B. 4. David dijo: como perros de presa, me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Salmo 22:16. Jesús también fue rodeado por personas que lo odiaban, se burlaban de él, y se deleitaban verlo sufrir y morir. A Jesús, como lo dijo David, ellos le traspasaron sus manos y sus pies cuando lo clavaron en la cruz. Juan 19 2.15-18. 5. David dijo: puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22 2.17-18. Mientras moría en la cruz, Jesús miró hacia abajo a los soldados que lo habían crucificado y los vio apostando por sus vestidos. Para aquellas personas que creen que Jesús y los escritores de los evangelios planearon todo esto y actuaron sobre las profecías de David, deben responder cómo es que Jesús motivó y arregló para que los soldados hicieran eso. También, cómo pudo hacer para que los soldados no quebraran sus huesos, lo cual era una práctica romana. Jesús fue el único de los 3 que fueron crucificados cuyas piernas no fueron quebradas. Vea el Salmo 34 2.20. Además,
Él fue el único que sufrió que una lanza traspasara su costado, cumpliendo Zacarías 12:10, y que también no le quebrará ni un solo hueso. Juan 19 2.31-37. ¿Fue el Salmo 22 reconocido por los judíos como mesiánico? Pocos rabinos han aceptado este pasaje como mesiánico debido a su aversión a aceptar un Mesías sufriente y crucificado. Pero el descrito rabínico llamado Peshitta Rabbah, Pisca 36 2.12, recopilado en el siglo IX después de Cristo, como mucho, a pesar de que hace uso de informaciones más antiguas, se refiere a una parte de este pasaje como que hace referencia a los pecados de cierta persona que pesarán sobre el Mesías bajo un yugo de hierro. Entonces, dice, el cuerpo del Mesías es doblado a causa de un gran sufrimiento. Además, el gran erudito hebreo Edersheim observa que un comentario asombroso aparece en el Yalkut en Isaías 60, el cual se le aplica al Mesías este pasaje del Salmo 22, y usa casi las mismas palabras como las que usaron los escritores de los evangelios para describir el comportamiento de burla de las multitudes que rodeaban la cruz. Como el finado profesor Charles Briggs del Seminario Teológico Briggs, el hombre cuyo nombre aparece en el léxico hebreo oficial de las escrituras hebreas, dice, estos sufrimientos, del Salmo 22, trascienden aquellos de cualquier otro sufriente histórico, con la única excepción de Jesucristo. Encuentran su contraparte exacta en el sufrimiento de la cruz. Este ideal es un ideal mesiánico que encuentra su única realización histórica en Jesucristo. 39 Pero la mayoría del pueblo judío rechazó la idea de un Mesías sufriente, a pesar de lo que expresa en este pasaje Isaías 53. Vea la pregunta 9. Por ejemplo, David Barón, quien tuvo una educación rabínica crítica, inicialmente rechazó como absurda la idea de que el Mesías tenía que sufrir. Pero eventualmente cambió de parecer. Un estudio minucioso de las escrituras hebreas le enseñó la absoluta necesidad del perdón de los pecados 40 y lo llevó a la conclusión de que las escrituras sí predijeron que el Mesías sufriría por nuestros pecados. Esto lo llevó a aceptar a Jesús como el Mesías porque Jesús de Nazaret es el único individuo en toda la historia de la nación judía en quien todas estas características proféticas se encuentran. 8. Isaías 9 2.67. ¿Quién es el niño que es Dios y que tendrá un reino sempiterno? El texto bíblico. 700 a.C. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Isaías 9 2.67, vi, énfasis añadido. El contexto de este pasaje. Israel había sido invadido por el rey asirio Tiglat-Pileser, el primer cautiverio judío, y como resultado de ello, los israelitas capturados son hundidos en la desesperación y la humillación. En esta profecía Dios les ofrece esperanza para el futuro. Él habla sobre una luz venidera que iluminará a aquellos que están en aflicción y oscuridad. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Isaías 9 2.2, vi. El profeta Isaías registra que en el pasado Dios ha humillado la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, Galilea del norte y del sur. Sin embargo, en el futuro Dios honrará a los gentiles. Isaías 9 2.1, vi. Es este pueblo el que, caminando en oscuridad, verá una gran luz. Luego Dios procede a describir el niño que nacerá, el hijo que les será dado. Él será tanto humano, un hijo nos es nacido, como Dios, será llamado Dios fuerte, y de esa manera, Él reinará para siempre sobre el trono de David. Este no puede ser nadie más que el Mesías prometido. La explicación del texto. Lo que esa profecía deja en claro es lo siguiente. 1. Un hijo nacerá del pueblo judío. 2. La soberanía estará sobre sus hombros, él será un rey gobernante. 3. Él es llamado, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Como lo indica el erudito del Antiguo Testamento, Dr. Merrill Unger, la frase su nombre es una expresión idiomática hebrea, y significa que el niño realmente no llevará esos nombres.
sino que los merece, y son apelativos o designaciones descriptivas de su persona y su obra. 4. No habrá término para la extensión del gobierno y la paz del niño. 5. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino para siempre. 6. Este pasaje específicamente coloca el cumplimiento de esta profecía en Galilea, puesto que Dios dice que él honrará a Galilea de los gentiles, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Con respecto a Zabulón y Niftalí, el erudito hebreo del Antiguo Testamento, Edward J. Young dice, este distrito, despreciado aún en tiempos del Nuevo Testamento, fue glorificado cuando Dios lo honró, y el cumplimiento de la profecía ocurrió cuando Jesucristo el Hijo de Dios moró, se estableció, en Capernaum, en la región de Zabulón y Niftalí, Mateo 4:13. Aquí en Isaías 9:2.6 encontramos la declaración más clara de que el Mesías será tanto Dios como hombre. A él se la llama Padre Eterno y Dios Fuerte, el Gibor. Este último nombre lo usa el mismo Dios en Isaías 10:21 y en otros pasajes. Edward J. Young ha mostrado que el uso de él en Isaías se encuentra como una designación de Dios y solo de él. Entonces vemos que, el Señor, el Santo de Israel, y el Gibor, el término usado para el Hijo en Isaías 9:2.6, son uno y son el mismo. Algunos eruditos han comentado la conexión de este pasaje al Salmo 2, el cual no solamente habla del Mesías del Señor, versículo 2, sino también de manera increíble habla de Dios teniendo un hijo literal. Honren al Hijo. Cuán benditos son todos los que se refugian en él. Salmo 2:12, Nasb. Entonces, ellos han dicho, el Mesías solamente fue conocido no solamente como el Hijo de David sino también como el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:2.7b. ¿Fue Isaías 9:2.67 reconocido por los judíos como mesiánico? No queda la menor duda de que los rabinos judíos han aceptado estos versículos como que se aplican claramente al Mesías. El Targum de Isaías contiene este pasaje. Su nombre ha sido llamado desde tiempos antiguos, admirable, consejero, Dios fuerte, el que vive para siempre, el ungido, o Mesías, en cuyos días la paz aumentará entre nosotros. El teólogo y profesor de crítica bíblica del siglo XIX de la Universidad de Aberdeen, Patton J. Gloag, dijo que, los judíos antiguos refieren estas palabras solamente al Mesías. El profeta, dice el Targum de Jonatán, habló de la casa de David, porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Su nombre antiguo será admirable en consejo, Dios el fuerte, el quien vive por siempre, el Mesías cuya paz será abundante sobre nosotros en sus días. 9. Isaías 53. Quien fue molido y traspasado por nuestras transgresiones para que pudiéramos ser sanados por sus heridas, sobre el cual el Señor puso la iniquidad de la humanidad. El texto bíblico. 700 a.C. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53 2.16, b. El contexto de este pasaje. Este pasaje trata sobre el siervo del Señor. Vemos que el siervo del Señor es un individuo futuro a quien Isaías describe en los pasajes llamados los cánticos del siervo. La mayoría de las personas concuerdan que los pasajes dedicados a describir al siervo son Isaías 42 2.17, 49 2.17, 52 2.410, y 52 2.13 53 2.12. La explicación del texto. En estos 4 pasajes descubrimos que el siervo es el Mesías. Los mismos textos demuestran esto.
ya que el siervo es el escogido en quien Jehová se deleita. Isaías 42 2.1, su misión es traer a la nación de Israel de vuelta a Jehová. Isaías 49 2.5, y él será luz a los gentiles, en otras palabras, a todas las naciones de la tierra. Isaías 42 2.1, 6, b. Este siervo no puede ser Israel, como algunas personas han alegado, porque el siervo se describe específicamente como quien no ha sido rebelde. Isaías 52.5. Sabemos por la historia israelita que esta descripción no se aplica a la nación. Isaías 52 2.13, 53 2.12 es el más largo de los 4 pasajes del siervo. Significativamente, este pasaje es citado y aplicado a Jesucristo con más frecuencia por los escritores del Nuevo Testamento que cualquier otro pasaje de las Escrituras hebreas. En el mismo texto, Jehová Dios llama a esta persona individual mi siervo. Isaías 52 2.13, y declara que su siervo finalmente será victorioso. Él será exaltado, levantado y muy enaltecido. Isaías 52 2.13, b. Significativamente, en el idioma hebreo estas son las mismas palabras usadas por Isaías para describir al Señor, Jehová de los ejércitos, en Isaías 6 2.1, 3. Pero veamos los versículos 14 y 15 del capítulo 52. Es importante ver que no parece como si el siervo será exitoso del todo. En la primera aparición del siervo, Dios nos informa que muchos quedarán horrorizados al ver que su apariencia está desfigurada, estropeada, y casi irreconocible como un ser humano. Isaías 52 2.14. Pero luego, de manera muy misteriosa y rápida, el cuadro cambia. El texto dice, muchos se asombraron de él, el primer cuadro. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes cuando lo vean la próxima vez. Isaías 52 2.14-15, énfasis añadido. Sería lógico concluir que los versículos 14 y 15 se refieren a la primera venida de Jesucristo, cuando Él es azotado, herido y golpeado, y que el versículo 15 se refiere a su segunda venida, cuando Él retornará como el Mesías triunfante que rige la tierra con poder. El Dr. Walter Kaiser, profesor del Antiguo Testamento y lenguas semíticas de la Universidad Trinity Evangelical Divinity School en Deerfield, Illinois, EWA, correctamente ha señalado que según el texto los hombres rechazarán el mensaje del siervo, 53 2.1, su persona, versículo 2, y su misión, versículo 3. Pero su sufrimiento vicario tendrá el efecto de una expiación entre Dios y el hombre, versículos 4-6, y a pesar de que él se someterá al sufrimiento, versículo 7, la muerte, versículo 8, y la sepultura, versículo 9, él sería posteriormente levantado a la vida, exaltado y ricamente recompensado, versículos 10-12. ¿Quién puede ser el siervo en Isaías? ¿Quién más sino Jesucristo? Jamás antes afirmó uno, que él era el Mesías. Mateo 26 2.63-65, Juan 4 2.25-26. 2. Que su sangre fue derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26 2.28, compárese Isaías 53 2.12. 3. Como él predijo, que se levantaría de la tumba. Mateo 17 2.22-23. Lucas 24 2.45-46. Compárese Isaías 53 2.10-11, para validar sus afirmaciones. Algunas personas han alegado que el siervo sufriente en Isaías 52 y 53 es realmente el mismo profeta Isaías. Dicen que Isaías está utilizando un lenguaje figurado como el de Jeremías, quien describió su sufrimiento como un profeta cuando dijo, soy como oveja llevada al matadero, Jeremías 11:19. Una segunda interpretación es que el siervo sufriente es la nación de Israel. Israel ha sufrido tremendamente a través de su historia y posiblemente Isaías habla de manera figurada de la nación como el cordero expiatorio para la humanidad. Algunas personas piensan que Isaías está diciendo que Dios ha puesto sobre Israel el impacto total de los pecados de toda la humanidad para que la misma pueda sobrevivir. Pero existen sólidas razones del por qué estas dos interpretaciones deben ser rechazadas. Primero, el mismo texto bíblico nos enseña que el siervo sufriente no puede ser Isaías ni la nación de Israel. La razón para ello se encuentra en el versículo 9 en donde se nos dice del siervo, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, Isaías 6 2.5, b, énfasis añadido. En otro lugar Isaías confiesa, muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, Isaías 59 2.12, b. Entonces, el mismo texto bíblico demuestra que ni Isaías ni Israel se ajustan a la descripción del siervo sufriente quien nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53 2.9, b.
Existe otra razón por la que este pasaje debe de ser una descripción del Mesías venidero y no puede estar refiriéndose a Isaías ni a la nación de Israel. Esa razón la encontramos en el versículo 10. Aquí vemos que el siervo sufriente ofrece su vida como una ofrenda de culpa, una ofrenda por el pecado. Según las escrituras hebreas, una ofrenda por el pecado debe consistir de un cordero sin mancha, debe de ser perfecto. Levítico 6:2.67. La vida que se entrega en expiación por otras personas debe de ser una vida perfecta. Aquí de nuevo, el profeta Isaías admite que ni él ni la nación de Israel califican para ello. Finalmente, la prueba de que Isaías está hablando de un Mesías venidero y no de la nación de Israel la encontramos en Isaías 53:2.8, en donde el texto declara: fue golpeado por la transgresión de mi pueblo, vi. ¿Quién es mi pueblo al que esto se refiere? Debe de ser Israel. Pero si el siervo es golpeado por la transgresión de mi pueblo, entonces el siervo no puede ser Israel. Debe de ser el Mesías que sufriría. De nuevo, a través de este pasaje, el siervo se muestra como un individuo. Habla de lo que él ha hecho, cómo fue despreciado, y cómo él fue rechazado, y cómo el Señor puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todo esto lo hizo el siervo en nombre de mi pueblo. ¿Está hablando este texto de Jesucristo? En el material que sigue a continuación presentamos 10 paralelos entre lo que dice Isaías que le sucederá al Mesías y lo que las narraciones históricas de los evangelios dicen que le sucedió a Jesús. Recuerden, Isaías está escribiendo estas palabras 7 siglos completos antes de que Cristo siquiera hubiese nacido. 1. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Isaías 53:2.5, vi. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí. Lucas 23:33, vi. Comparece Juan 19:34. 2. Él fue molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. 53:2.5, vi. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas ustedes han sido sanados. 1 Pedro 2:24, Nasb. 3. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. 53:2.6, vi. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo para sí mismo, no contando sus pecados en contra suya. 2 Corintios 5:19, Nasb. Pedro dijo acerca de la muerte de Jesús en la cruz: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. 1 Pedro 3:18, vi. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas. 1 Pedro 2:25, vi. 4. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. 53:2.7, vi. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. Signo de interrogación abierta. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Mateo 27:2.12-14, vi. 5. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. 53:2.8, vi. Signo de interrogación abierta. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes, enseñando en el templo, y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Signo de exclamación abierta. Profetiza. Le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Marcos 14:2.48-50, 55-56, 64-65, vi. 6. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, y golpeado por la transgresión de mi pueblo. 53:2.8, vi. Pero tú niegas al santo y justo, y sentencias a muerte al príncipe de vida. Para ti primero, Dios levantó a su siervo. Hechos 3:2.14-15, 26, Nasb. Porque mientras aún estábamos perdidos, en el momento preciso Cristo murió por los impíos.
Dios demostró su propio amor hacia nosotros, en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 2.6, 8. 7. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. 53 2.9, vi. 2 ladrones fueron crucificados con él. Mateo 27 2.38, Nasb. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marcos 15 2.44-46, vi. 8. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Él ofreció su vida en expiación, ofrenda por el pecado. 53 2.10, vi. Pero las cosas que Dios enunció desde el principio por boca de todos los profetas, que su Cristo, Mesías, sufriría, Él así lo ha cumplido. Hechos 3:18, Nasb. Todo esto proviene de Dios. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, en Cristo. 2 Corintios 5 2.18-19, vi. 9. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. 53 2.11, vi. Porque yo les he entregado a ustedes lo que primeramente también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que Él fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, luego a los 12. Después de eso se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. 1 Corintios 15 2.36, Nasb. Siendo justificados por un regalo de su gracia por medio de la redención que es en Jesucristo. Romanos 3:24, Nasb. 10. Porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. 53 2.12, vi. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mateo 27 2.38, vi. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25, vi. Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34, vi. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25, vi. ¿Son los paralelos anteriores difíciles de explicar sobre bases puramente racionales? Como el exégeta y teólogo escocés Patton J. Gloak, una vez profesor de la crítica bíblica de la Universidad de Aberdeen, alegó, no vemos cómo alguien puede leer esta admirable profecía sin quedar golpeado por su señalada semejanza al carácter, sufrimientos, y muerte del Señor Jesús. El cuadro está completo, la similitud es asombrosa y no deja lugar a dudas. Ciertamente, parece más como una historia del pasado que una predicción del futuro. En ninguna porción de las Escrituras, aun en las porciones más evangélicas del Nuevo Testamento, se encuentra la doctrina de la expiación, esa grandiosa característica del cristianismo, tan claramente expresada. Y sin embargo, nada es más indiscutible de que estas palabras fueron pronunciadas siglos antes de que nuestro Señor viniera al mundo. Fue Isaías 52 2.13, 53 2.12 reconocido por los judíos como mesiánico. La prueba de que este pasaje desde hace tiempos ha sido reconocido como mesiánico se puede ver del hecho de que los primeros rabinos desarrollaron, de este pasaje, la idea de 2 Mesías. A pesar de que no pudieron reconciliar las afirmaciones que tan claramente hablaron de un Mesías sufriente y agonizante con estos versículos en otros pasajes que hablaron de un Mesías triunfante y victorioso, es importante notar que los primeros rabinos sí reconocieron que ambos cuadros de alguna forma se aplicaban al Mesías. Pero en vez de mirar a un Mesías en 2 papeles diferentes, ellos vieron 2 Mesías, el Mesías sufriente y agonizante llamado Mesías ben José, y el Mesías victorioso y conquistador llamado Mesías ben David. Hoy en día muchos judíos ortodoxos aún esperan a este Mesías político, Mesías ben David, el cual va a conquistar y a gobernar para siempre. E interesantemente, al mismo tiempo, hay algunas personas que aceptan a Jesucristo como el otro Mesías, Mesías ben José, a pesar de que niegan su divinidad. El Dr. Rafael Patai,
antiguamente de la Universidad de Jerusalén, y quien ha sido autor de 20 libros sobre temas relacionados con las creencias religiosas judías, ha hecho la siguiente observación: cuando la muerte del Mesías se convirtió en un principio establecido en tiempos talmúdicos, eso se sintió como que era irreconciliable con la creencia en el Mesías como el Redentor, el cual lanzaría la era mesiánica llena de bendiciones en el milenio. El dilema fue resuelto al dividir la persona del Mesías en dos. Entonces, en base a Isaías 53, el Talmud babilónico audazmente predice: el Mesías Ben José será muerto. Los distintos puntos de vista que los rabinos ortodoxos han dado sobre este pasaje a través de la historia se pueden encontrar en el libro de David Baron, Rise of Messiah's Glory, los rayos de la gloria del Mesías. Nos gustaría resaltar que rabino de la altura del gran Maimónides y el rabino Crispin creyeron que no era correcto aplicar Isaías 53 a la nación de Israel. En lugar de ello, creyeron que este pasaje claramente describía al Mesías de Dios. El peso de la autoridad judía predomina en favor de la interpretación mesiánica de este capítulo. Que hasta tiempos recientes esta profecía ha sido recibida casi de manera universal por los judíos como que se refiere al Mesías es evidente del Targum de Jonatán, el cual introduce al Mesías por nombre en el capítulo 52. 13, del Talmud, Sanedrín, folio 98, b, y del Zohar. De hecho, hasta Rashi, el rabino Solomon Issaaki, 1040-1105, considerado el inventor de la escuela moderna de interpretación, quien lo aplicó a la nación de Israel. La interpretación mesiánica de este capítulo fue adoptado casi universalmente por los judíos. El padre del hebreo moderno, Wilhelm Gesenius, también ha escrito: fue solamente el judío posterior el que abandonó esta interpretación mesiánica de Isaías 53, sin duda como consecuencia de su controversia con los cristianos. En un debate con el Dr. Walter Kaiser en el show de John Ankerberg, el Dr. Pinchas Lapide, uno de solo 4 eruditos ortodoxos judíos en el mundo, quien también es un erudito del Nuevo Testamento, dijo: estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Kaiser de que Isaías 53 se presta a sí mismo en muchas similitudes asombrosas en la vida, carrera y muerte de Jesús de Nazaret. 56 Asombrosamente, el Dr. Lapide aún cree que Jesús realmente se levantó de la muerte después de haber sido crucificado debido a los muchos hechos históricos convincentes en su favor. 57 Sin embargo, el Dr. Lapide concluye que Jesús es el Mesías para los gentiles, y no para los judíos. Solamente nos queda una pregunta: si Jesucristo no es el siervo sufriente de Dios que se encuentra en Isaías 53, entonces, ¿quién es él? 10. Jeremías 23 2.56, ¿quién es el renuevo justo, el Rey sabio, que será llamado el Señor justicia nuestra? El texto bíblico. 600 a.C. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23 2.56, VRV 1960. El contexto de este pasaje. En Jeremías 23 Dios ha pronunciado juicio sobre los falsos líderes y profetas de Israel, quienes fueron responsables por la dispersión del pueblo y de alejarlos de Dios. Jeremías 23 2.12, 9-27. Sabemos por la historia y las escrituras que este juicio divino fue el cautiverio y exilio babilónico. Ahora Dios declara que va a reunir al remanente de su rebaño de todos los países para traerlo de regreso a donde será fructífero y aumentará en número. Jeremías 23 2.3-4. Es en este punto que Dios declara las asombrosas palabras sobre el futuro en los versículos 5 y 6. La explicación del texto. La prueba de que este pasaje está hablando acerca del Mesías lo podemos ver por lo siguiente. 1. Por lo menos otros 4 pasajes en las Escrituras se refieren al renuevo que es aceptado por muchos rabinos judíos como que es el Mesías. Jeremías 33 2.15, Isaías 4 2.2, Zacarías 3 2.8, 6 2.12-13. Muchas personas están de acuerdo que este término, el renuevo, es uno de los nombres propios del Mesías. 2. Esta persona, el renuevo, es llamado literalmente Jehová justicia nuestra. Esto indica que el Mesías es de alguna manera Dios, Jehová. El Mesías es así declarado ser nuestra justicia. Lo que esto significa lo veremos en un momento. Pero primero, ¿quién se atrevería a llamarse el renuevo?
¿Quién se atrevería a pronunciar que Él es Jehová? ¿Quién declararía jamás ser nuestra justicia? Solamente hay una persona en la historia que ha declarado esto, Jesucristo. ¿Qué quiere decir este pasaje cuando declara que este renuevo de David será Jehová, justicia nuestra? Estamos de acuerdo con el erudito luterano Dr. Theodore Laes, quien, en su comentario de Jeremías, ha comparado otras promesas mesiánicas y concluyó: es la justicia que la simiente de David, la cual es la simiente de la mujer de Génesis 3:15, procura para la humanidad al herir la cabeza de Satanás. Como el siervo del Señor, Él llevó los pecados de la humanidad. Isaías 53 2.11, los cuales el Señor posó sobre él. Versículo 6, quien no había hecho nada malo. Versículo 9, y quien sufrió todos los castigos que el hombre merecía. Versículos 5-6. Por su vicario y sustitutivo cumplimiento de todas las demandas de la justicia obligatoria y punitiva de Dios, Él se convirtió en nuestra justicia, estableciendo la justicia como la norma a seguir en su reino. Puesto que esta justicia fue procurada y establecida por Él, a quien Dios llama Jehová justicia nuestra, es una justicia no solamente prometida en el Antiguo Testamento, sino una justicia procurada por Jehová que es tan eterna como el Señor, y retroactiva. Hebreos 9:15. Preguntamos, ¿todo esto podría ser cierto de alguien más que no sea Jesucristo? En toda la historia judía solamente Jesucristo afirmó que solo Él justificaría a los pecadores ante Dios, y por lo tanto, les otorgaba el privilegio de la vida eterna. Mateo 20:28, Juan 3:16, 4:2.13-14, 5:2.21-29, 6:47. Además, en Romanos 3:2.21-26 descubrimos que Jesús es el que se ha convertido en nuestra justicia según el plan de Jehová, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Romanos 3:2.21-22, vi, énfasis añadido, ve a Filipenses 3:2.9. ¿Fue Jeremías 23:2.5-6 reconocido por los judíos como mesiánico? En el Targum de Isaías leemos, levantaré de David a un Mesías justo, un rey quien reinará sabiamente, lo que demuestra que los rabinos sostenían este pasaje como mesiánico. 60 Como otros expertos mesiánicos han dicho, escasamente existen opiniones contrarias entre los judíos de antaño y también los modernos de que esta es una profecía mesiánica. El renombrado rabino David Kimshi, 1160-1235, era un erudito tan grande de las escrituras hebreas que los judíos tenían un dicho acerca de él, no Kimshi, no entendimiento de las escrituras. Y en cuanto a este versículo, el rabino Kimshi escribió, por el renuevo justo se quiere decir el Mesías. Además, aquellas personas que escribieron el Targum de Jonatán estuvieron de acuerdo con Kimshi, ellos introdujeron al Mesías por nombre en este pasaje. En conclusión, este pasaje es claramente mesiánico. Enseña que el Mesías será Jehová justicia nuestra y en toda la historia de Israel. Solamente a Jesucristo podemos encontrar que lógicamente se ajusta a esta descripción. 11. Daniel 9:2.24-27. ¿Quién es el ungido que será cortado después de 483 años? El texto bíblico. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Daniel 9:2.24-26. El contexto de este pasaje. Daniel vivió durante el cautiverio en Babilonia. Él no dice que escribió este pasaje en el primer año del gobierno del rey Darío, hijo de Jerjes. Daniel 9:2.1. De la historia sabemos que el reinado de Darío empezó en el año 538-537 a.C. Daniel nos informó que él estaba leyendo las escrituras que habían predicho tanto el cautiverio babilónico como el retorno de los israelitas cautivos a su tierra. Entonces, él dijo, yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel 9:2.2.
vi. Jeremías también dijo, toda esta tierra será una desolación y un horror y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25 2.11, Nasb. Al término de este tiempo, el Señor dijo, cuando se han completado los 70 años para Babilonia, yo los visitaré y haré cumplir mi buena palabra a ustedes, para traerlos de vuelta a este lugar. Jeremías 29 2.10, Nasb. Daniel había estado en la primera deportación a Babilonia en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia, había invadido Israel. Ahora, en el año 538 a.C., 67 años más tarde, Daniel se dio cuenta, por la profecía de Jeremías, que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. La explicación del texto. Como sabemos que el mensaje de Gabriel a Daniel en esta profecía se trata del Mesías? Porque la palabra hebrea que se usa es Mashiach, la cual debe de traducirse como Mesías o el ungido. 65 como expresa el gran erudito de Princeton, el profesor R. D. Wilson, quien dominaba 45 idiomas y dialectos. Daniel X, 25, 26 es uno de los dos pasajes, hebreos, en los cuales el esperado Salvador de Israel es llamado Mesías. Sin embargo, algunas personas han objetado este punto de vista, alegando que en vez de hablar sobre el Mesías, el ungido, Daniel se estaba refiriendo a Ciro, rey de Persia. Pero esto no se puede aplicar al rey Ciro porque, como veremos, los versículos 25 y 26 declaran que el Mesías no llegará sino hasta unos 400 años después de Ciro. De manera similar no se puede aplicar al dictador sirio Antíoco Epífanes, puesto que este murió en el año 164 a.C. como veremos, la profecía habla sobre el Mesías que viene a Jerusalén, vivo, casi 200 años después de eso. Por lo tanto, este que es llamado Mashiach Nahid, el Mesías príncipe, no puede referirse ni a Ciro ni a Antíoco Epífanes. Como el profesor E. J. Young ha dicho, la interpretación no mesiánica es totalmente inadecuada. 67 Entonces, ¿quién es el Mesías que vendrá? Quien quiera que fuese el Mesías, él aparecerá en escena después de la reconstrucción de Jerusalén. Daniel 9 2.25-26, y será muerto antes de que Jerusalén y el templo fueran destruidos de nuevo. En los versículos 25 y 26, el texto dice que una vez que el decreto es emitido para restaurar y reconstruir Jerusalén, el Mesías vendrá después de 69 semanas. Entonces, él será cortado y no tendrá nada. El verbo traducido como cortar tiene el sentido de destruir, golpear, herir, castigar con la muerte. Leopold correctamente dice, el verbo usado, aquí, karat, con frecuencia se refiere a una forma de muerte violenta. ¿Y cuál es el significado del término semanas? Para nosotros hoy en día, el término semana se restringe a un periodo de tiempo de 7 días. Pero la palabra hebrea no es tan restringida y se aplica a una unidad de 7. La palabra hebrea usada aquí es sabuim, que es la forma plural de la palabra sabua, traducida como 7 en la Ampi y como semanas en la Nasb. Como veremos, el contexto debe de determinar lo que se quiere decir con unidades de 7, ya sea que se refiere a unidades de 7 días, semanas, años, etc. Dentro del contexto, Daniel 9 2.23-27 exige que la palabra en plural sabuim debe de referirse a unidades de 7 años. Entonces, Daniel estaría hablando de 70 unidades o periodos de 7 años, para un total de 490 años. En nuestro libro de Case for Jesús de Mesía, el caso para Jesús el Mesías, citamos 5 razones para llegar a esta conclusión. En vista a estos hechos, Harold W. Oehner, autor del libro Chronological Aspects of the Life of Christ, aspectos cronológicos de la vida de Cristo, está de acuerdo en que el término sabuim en Daniel 9 debe de referirse razonablemente a una unidad de 7 años. El hacerlo diferente no tiene sentido. De acuerdo con esta profecía, el Mesías aparecerá al final de 69 semanas, las 7 semanas, 49 años, más 62 semanas, 434 años, o un total de 483 años. Después de 69 semanas, 483 años, sucederá la destrucción de la ciudad y el templo. Por la historia sabemos que esto sucedió en el año 70 después de Cristo bajo Tito y sus legiones romanas, las cuales destruyeron Jerusalén. Pero, ¿desde qué año y cuál decreto? Este decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén, debemos empezar a contar el número de años para el Mesías. La profecía no puede referirse a los decretos de Ciro, 539 a.C., Tatenai, 519-518 a.C., o Artajerjes, 457 a.C., porque todos estos solamente se refieren a la reconstrucción del templo y no a la ciudad de Jerusalén, lo cual es exigido por la profecía.
Solamente el decreto emitido por Artajerjes a Nehemías en el año 444 a.C. contiene la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías 2:2.18. Entonces, ahora estamos listos para determinar la fecha del decreto de Artajerjes, 444 a.C., hasta después de la 69 semana, 483 años más tarde, cuando Gabriel anunció que el Mesías sería muerto en Jerusalén. Usando el calendario lunar aceptado de 360 días, la fecha nos lleva al año 33 después de Cristo, el mismo año en que Cristo vivió y fue crucificado en Jerusalén. El punto importante de este pasaje profético es este: claramente, el Mesías tenía que venir al final de la semana 69, 483 años después de la emisión del decreto. De nuevo, enfatizamos que el tiempo entre el final del decreto que autoriza la reconstrucción de Jerusalén, versículo 25, 444 a.C., y la llegada del Mesías, era 69/7 o 483 años. 7 más 62 unidades igual 69 por 7 años. Ese es el tiempo exacto en que Jesucristo vivió y ministró. Y puesto que la profecía restringe la aparición del Mesías hasta este momento en el tiempo, simplemente no existe ningún otro candidato lógico para el Mesías. De nuevo, esta profecía demuestra que Jesucristo es el único candidato posible para ser el Mesías judío. ¿Fue Daniel 9:2.24-27 reconocido por los judíos como mesiánico? Puesto que el texto explícitamente habla del Mesías, sería difícil para cualquier rabino judío poder negarlo. A pesar de ello, debido a que esta profecía predice que el Mesías será cortado, morirá, algunas personas han negado que se refiere al Mesías. Pero en su favor, muchos rabinos han declarado valientemente que este pasaje predice el tiempo específico de la aparición del Mesías de manera tan exacta que no puede dejarse escapar. Por ejemplo, el rabino Nehemías, quien vivió cerca de 50 años antes de Cristo, es citado por Grotius diciendo que el tiempo fijado por Daniel para la aparición del Mesías no podía ir más allá de los siguientes 50 años. Esto nos hace concluir que si Cristo no era el Mesías, entonces Israel no tuvo un Mesías. De nuevo, si el Mesías debía llegar, tenía que ser en el mismo periodo de tiempo exacto en el cual Cristo vivió. El Talmud aconseja: en Daniel se nos ha entregado el fin del Mesías, y el momento de su aparición y muerte. Rabino Harchi 75. Esta profecía fue tan poderosa que el Talmud aún registra que cerca del tiempo de Tito, 70 después de Cristo, se creía que el Mesías ya había llegado. Pero el sentimiento era que la aparición del Mesías había quedado oculta a los judíos hasta que ellos fueran considerados más dignos de su aparición. 12. Miqueas 5:2.2. ¿Quién es el Eterno, que será Señor sobre Israel, y que nacerá en Belén Efrata? El texto bíblico. 700 a.C. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2.2. El contexto de este pasaje. Miqueas comienza con una declaración de juicio referente a un sitio levantado en contra de Israel y su gobernante. De inmediato sigue una declaración de esperanza, el anuncio de un futuro Señor en Israel, el que traerá larga seguridad a Israel y cuya influencia se extenderá hasta los fines de la tierra. Versículo 4. Observe que la profecía es específica. Identifica a Belén como Efrata, el antiguo nombre de Belén. Génesis 35 2.16, 19, 48 2.7, Rut 1 2.2, 4:11, con lo cual se diferencia este Belén de cualquier otra ciudad llamada Belén como la de Zabulón. Josué 19:15. El uso del término Efrata también identifica a Belén como la ciudad en la que David nació. 1 Samuel 17:12, estableciendo aún más la conexión mesiánica entre el Mesías y el trono del rey David. La explicación del texto. Gramaticalmente hablando, el término desde los días de la eternidad se refiere a desde siempre. Las actividades de este gobernante, o Señor, se originan desde la eternidad pasada, y sin embargo, su venida está aún en el futuro. Este término desde los días de la eternidad significa desde siempre. De manera significativa, esta palabra, Kedem, también se usa para el mismo Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 33 2.27, Habacuc 1:12. Las palabras desde los días de la eternidad, Mehemaya Ulom,
literalmente significan el tiempo antiguo o la eternidad. Entonces, la palabra antiguo y, en algunas traducciones, la frase tiempos antiguos, ambas son designaciones apropiadas de la eternidad. Por ejemplo, la palabra hebrea para tiempos antiguos también se usa en Miqueas 4:2.7 en donde dice, y Jehová reinará sobre ellos para siempre. El hecho de que este término se usa para un futuro gobernante indica que Miqueas esperaba una figura sobrenatural. Esto está en armonía con la expectativa de Isaías en Isaías 9:2.6 en donde el futuro rey mesiánico es llamado eterno y Dios. Él, de nuevo, una palabra que Isaías solamente usa para Dios. 80 en su libro A Commentary on the Minor Prophets, un comentario sobre los profetas menores. Homer Ailey señala que las palabras desde tiempos antiguos indican más que solamente que él desciende de un antiguo linaje, sino que lo relaciona a Dios, el Eterno. Su señorío abarca hacia la eternidad. El significado de este versículo gira alrededor de 2 puntos clave. 1. Como su ancestro el rey David, este futuro gobernante de Israel nacerá en la insignificante ciudad de Belén. 2. Pero de alguna forma, sus salidas, sus actividades, se extienden desde la eternidad. Aquí, el sobresaliente erudito luterano, E.W. Engstenberg revela lo que Miqueas está diciendo cuando el profeta escribe 7 siglos antes de Cristo. Primero, la existencia del Mesías antes de su nacimiento en el tiempo, en Belén, se señala de manera general, y luego, en contraste con todo el tiempo, se indica la eternidad. Esto no puede fallar en producir una gran consolación para Israel. Él quien de ahora en adelante, en una manifestación visible, los iba a liberar de su miseria, ya existía, durante, antes, y por toda la eternidad. Entonces, aquel a quien hemos estado enfatizando en este libro, el que literalmente cumplió las anteriores 10 profecías, Jesucristo, nació en Belén exactamente 700 años después. Su gobierno sobre Israel aún está en el futuro, en su retorno, como él mismo profetizó, les aseguro respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Mateo 25:2.31-32, comparece Lucas 19:2.11-15, 27. ¿Fue Miqueas 5:2.2 reconocido por los judíos como mesiánico? El libro de Miqueas ha sido reconocido por mucho tiempo como mesiánico. Todos los antiguos intérpretes judíos adhieren al significado mesiánico. Así también el testimonio de los Targums está a favor de la interpretación mesiánica de esta profecía. De esta manera, el Targum de Jonatán dice, y tú, Belén de Efrata, pequeña eres tú para ser reconocida entre las miles de familias de Judá, y de ti saldrá en mi presencia el Mesías para ejercer la soberanía sobre Israel, cuyo nombre ha sido desde la eternidad, desde los días de siempre. Tú eres pequeña, anota el rabino Harchi, pero de ti saldrá el rey Mesías. 83 Edersheim dice que entre los rabinos, el bien conocido pasaje de Miqueas 5:2.2, es reconocidamente mesiánico. Así, también, en el Targum. Y por los rabinos. 84 que los judíos reconocieron esto como una profecía mesiánica también es evidente por el hecho de que los sacerdotes y los escribas en tiempos de Herodes sabían que el Mesías nacería en Belén en base a esta profecía, Mateo 2:2.5-6. Entonces, la creencia judía común en tiempos de Cristo era que ellos de manera unánime consideraban este pasaje como que contenía una profecía del nacimiento del Mesías en Belén. 85 Esto se demuestra también, no solamente en Mateo 2:2.5-6, sino también en Juan 7:42. 13. Zacarías 12:10. ¿Quién es Jehová, a quien traspasaron, por quien Jerusalén y toda la nación de Israel hará lamentación y duelo? El texto bíblico. 500 a.C. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. Zacarías 12:10. Énfasis añadido. El contexto de este pasaje.
Este texto dice que en algún momento en el futuro Dios va a derramar su espíritu sobre Israel y los traerá a un entendimiento doloroso del evento crucial que sucedió en el pasado. ¿Qué es lo que ellos van a entender? Esta es una de las más asombrosas declaraciones dadas por Dios en las Escrituras. Él dice, ellos pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Énfasis añadido. La pregunta es, ¿quién es este a quien Israel va a mirar? Y debido a lo que le hicieron, va a llorar amargamente. La explicación del texto. Zacarías es un libro mesiánico clave para darnos una evidencia adicional de que el Mesías judío no iba a ser solamente un hombre, sino la encarnación misma de Dios. Quizás en ningún otro libro de las Escrituras del Antiguo Testamento se encuentra la divinidad del Mesías tan claramente enseñada como en el de Zacarías. En Zacarías 2:10 el profeta ya ha enfatizado la asombrosa revelación de que el mismo Dios vivirá entre el pueblo judío, signo de exclamación abierta grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti. Declara el Señor, énfasis añadido. Aquí, Zacarías está relatando las palabras de Jehová Dios, quien dice, harán lamentación por el que traspasaron. El mismo Jehová afirma ser al que Israel traspasó, pero, ¿cuándo fue que Israel traspasó a Jehová? Observen a la mitad de la declaración se dice, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Los pronombres cambian de manera significativa. Esos se refieren a diferentes personas. Lo que primero fue una referencia a Jehová ahora se vuelve una referencia a un él no identificado al que toda la nación de Israel hará lamentación, duelo. De nuevo, hay dos personas específicas mencionadas, 1, el Señor que es traspasado y 2, un el desconocido a quien se hará duelo como al único hijo. Delitz Chigloagaz en el siguiente comentario, algunas personas se esfuerzan para escapar de la aplicación mesiánica de esta predicción al asumir que la palabra traspasar se debe tomar de una manera metafórica. Pero es dudoso si esta palabra se puede tomar en este sentido, denota atravesar con fuerza, atravesar con una lanza. Además, la lamentación se expresa aquí como la lamentación por los muertos, uno que lamenta por su único hijo, y está en amargura por su primogénito. Este pasaje ciertamente eleva algunas preguntas importantes. Si la palabra hebrea para traspasar es perforar con fuerza, golpear para muerte, entonces, ¿cuándo fue que Israel mató a Jehová? Y, ¿cómo el creador del cielo y la tierra podría ser muerto por los hombres? Pareciera que este pasaje, como Isaías 9:2.6 y Miqueas 5:2.2, y otros, solamente se pueden explicar por medio de la encarnación del mismo Dios. El Mesías sería tanto Dios como hombre. Así, Zacarías dice que Israel un día va a realizar que realmente mató a Jehová su Dios, y por consiguiente empezará a hacer una grande y amarga lamentación por él, de la misma manera como una familia hace duelo por la muerte de su único hijo el cual es grandemente amado. Y esta profecía solamente se ajusta a Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo es el único en toda la historia de los israelitas quien siempre 1. Afirmó ser Dios, 2. Afirmó ser el Mesías, y 3. Fue realmente crucificado y muerto por los habitantes de Jerusalén. Entonces, los judíos en el Nuevo Testamento reconocieron que solamente Jesús se ajusta a las palabras de esta profecía. El apóstol Juan escribió, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:2.1, 14, Nasb. Jesucristo fue la misma encarnación de Dios. El apóstol Pablo creía que Jesús era Dios y que él voluntariamente murió por nuestros pecados. Pablo enseñó que Jesús fue quien, siendo por naturaleza Dios, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:2.68, b. Finalmente, dice que toda la nación de Israel va a hacer lamentación y llorará amargamente por la muerte de aquel que fue traspasado, como quien llora por su primogénito. El pueblo judío va a lamentar por este como por la muerte de su propio único hijo si realmente no fuera uno de sus hijos judíos, como lo fue Jesucristo. ¿Qué si el pueblo judío algún día llega a reconocer que Jesucristo fue su Mesías? ¿Qué si llegan a entender quién es realmente Él? ¿Qué si un día lo miran como a Dios, a quien traspasaron? ¿No se cumpliría así la profecía de Zacarías? ¿No habría entonces un profundo llanto en Jerusalén? Recuerden, Dios derramará su espíritu sobre su pueblo para que la gente llegue a conocer a su verdadero Mesías, quien los amó tanto que entregó su vida, fue traspasado, por ellos. Como dijo Isaías,
el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53 2.6, b. ¿Fue Zacarías 12:10 reconocido por los judíos como mesiánico? Que esta profecía se refiere al Mesías fue admitido por los rabinos. Por ejemplo, esta profecía se le aplica al Mesías el hijo de José en el Talmud, Suk 52, y lo mismo en el versículo 12. Aquí vemos que algunos intérpretes, intentando evitar la clara implicación de las palabras, han tratado de aplicar este pasaje al otro Mesías el sufriente, el Mesías ben José. Los últimos intérpretes que lo explican como el Mesías ben José, o el Mesías sufriente, a quien ellos inventaron para que se ajustara a los pasajes de las Escrituras que hablan tan claramente de esta característica del Redentor prometido. Pero así como creyeron que este Mesías hijo de José era un simple hombre, se enfrentaron a la dificultad de que Jehová declaró: mirarán a mí a quien traspasaron. Por eso, si esto se refiere al Mesías, él no puede ser un simple hombre, sino que debe de ser divino. A pesar de esto, nosotros enfatizamos de nuevo que cuando Jehová dice mirarán a mí, a quien traspasaron, esta profecía de manera única se ajusta solamente a Jesucristo en toda la historia humana. Conclusión: ¿quién es el Mesías? Después de haber examinado cuidadosamente varias profecías, vemos que Jesucristo las ha cumplido todas. Nadie más en toda la historia humana jamás ha hecho eso. Y hemos examinado solamente unas pocas de las profecías concernientes al Mesías. Si tuviéramos más espacio, hay docenas de otras profecías que pudimos haber discutido que son tan específicas como las anteriores. Por ejemplo, 1. Él nacerá de una virgen. Isaías 7:14, ve a Mateo 1:23. 2. Él vivirá en Nazaret de Galilea. Isaías 9:2.12, ve a Mateo 2:23. 4 2.15-16. 3. Su nacimiento causará la matanza de los niños en Belén. Jeremías 31 2.15, ve a Mateo 2:18. 4. Su misión incluirá a los gentiles. Isaías 42 2.13. 6. Ve a Mateo 12 2.18-21. 5. Su ministerio incluirá la sanidad física. Isaías 61 2.12. Ve a Lucas 4 2.16-21. 6. Él será el pastor herido con una espada, dando como resultado que las ovejas se desbanden. Zacarías 13 2.7, ve a Mateo 26 2.31, 56, Marcos 14 27, 49 50. 7. Él sería traicionado por un amigo por 30 monedas de plata. Zacarías 11 2.12-13, ve a Mateo 27 2.9-10. 8. Se le dará a beber vinagre y hiel. Salmo 69 2.21, ve a Mateo 27 2.34. 9. Se le ofrecerá todo el dominio sobre los pueblos, naciones, y personas de todos los idiomas. Daniel 7 2.13-14, ve a Apocalipsis 11:15. 10. Será odiado sin causa. Salmo 69 2.4, Isaías 49 2.7, ve a Juan 15:25. 11. Será rechazado por todos los gobernantes. Salmo 118 2.22, ve a Mateo 21:42, Juan 7:48. El punto debe de ser obvio. ¿Quién es la única persona que ha cumplido todas estas profecías, y más? Solamente Jesucristo. No hay manera de poder evitar este hecho. Los eruditos de Leipzig lo han correctamente han concluido, hasta el momento, como hemos podido determinar, estas profecías se refieren al Mesías solamente, y no pueden ser predicadas de alguna otra persona. Los judíos antiguos admitieron el carácter mesiánico de la mayor parte de ellas, a pesar de que los judíos modernos, como consecuencia de su controversia con los cristianos, han intentado explicarlas de otra forma con aplicaciones que deben de parecerle todo lector cándido como no naturales. Estas y otras predicciones han visto su realización en Jesús de Nazaret. La combinación de las profecías es suficiente para demostrar que Jesús es el Mesías. Una palabra personal. La evidencia en las escrituras hebreas demuestra que Jesús es el Mesías. Dios dio esta evidencia cientos de años por adelantado para que pudiéramos estar seguros de poder identificar al Mesías. Las escrituras enseñan que el Mesías dio su vida en pago por el castigo de la justicia divina que merecían nuestros pecados. Jesús el Mesías dijo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que cualquiera que cree en él no muera,
sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, NASB. Para que usted pueda recibir a Jesús como su Mesías y su Señor y Salvador ahora mismo, usted puede hacer una oración como la siguiente: querido Dios, yo le pido a Jesús, tu Mesías, que entre en mi vida y sea mi Señor y Salvador. Yo reconozco que tú has tratado con mis pecados cuando Jesús murió en la cruz. Yo reconozco mis pecados y te pido que me perdones. Desde este momento en adelante, yo creo que Jesús es el Mesías, y que Él murió en la cruz por mí. Yo creo que Él resucitó de los muertos y está vivo ahora, y yo pongo toda mi fe y confianza en Él para que sea mi Salvador y Señor y para que me dé su vida eterna. Ayúdame ahora para confiar en ti, vivir para ti, y crecer en mi relación contigo. Amén.